la cual nos reunimos. Y me han pedido, por favor, que os transmita dichos saludos. Bueno, el señor José Grau dijo en una ocasión: el hombre de hoy ya no se asombra de nada. El hombre de hoy ya no se asombra de nada. Y en parte es verdad, porque lo que hoy es nuevo, mañana está antiguo, está obsoleto, ya no vale. La tecnología avanza a un ritmo muy alto. Y si te compras un móvil, te compras una televisión, pues de aquí a 2 años, aunque siga funcionando, ya no sirve, porque no puedes hacer muchas cosas con ese aparato y tienes que cambiarlo. Yo recuerdo de pequeño recibir algún juguete y disfrutarlo mucho tiempo, semanas, años, esos juguetes los guardaba. Bien, hoy día le das un juguete a un niño y no dura prácticamente nada el juguete. Prefieren mucho más el móvil o la tablet para jugar que los antiguos juguetes de toda la vida. Si traspasamos eso a la juventud, también pasa parecido. Los jóvenes no se asombran ni se asustan de nada. Si antes había un respeto a la autoridad, había un respeto a los mayores, hoy hay menos respeto. No digo que no lo haya, digo que hay menos, es diferente. Hay quizás más confianza que antes. Y lo digo, hombre, con cierto conocimiento de causa, porque soy profesor, trabajo en secundaria, y los que trabajamos en educación, pues vemos ese respeto, esa educación que se está perdiendo. Si traspasamos también todo esto de que el hombre de hoy no se asombra de nada, lo traspasamos a la esfera religiosa, pasa también parecido. Pues incluso las llamadas buenas nuevas no parecen tan nuevas hoy día y tampoco parecen tan buenas hoy día a la gente en general. Las buenas nuevas no tienen ese atractivo que tenían antes. La gente se burla de los cristianos, la gente desprecia a los cristianos, o en el mejor de los casos, la gente muestra indiferencia por los cristianos. Si te oyen hablar de esas buenas nuevas, aunque a nosotros sí nos siguen maravillando y sí nos siguen asombrando esas buenas nuevas, nos siguen maravillando, nos sigue asombrando la palabra de Dios. Y vemos todos los días que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y vemos que grande es su fidelidad. Pero repitiendo la frase del señor Grau, el hombre de hoy ya no se asombra de nada. Creo que todos tenemos textos preciosos que nos vienen a la mente y que nos ayudan y confortan nuestra alma. Así, por ejemplo, todos sabemos de memoria: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Jehová es mi pastor, nada me falta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hoy quiero hablar, hermanos, de uno de esos pasajes que no dejan indiferente a nadie, aun sabiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y toda es útil para redarguir, para todo lo que sabemos. Pero hay pasajes que nos llegan profundamente al alma. Hay pasajes que todavía, y aún después de haberlos leído y haberlos escuchado cientos de veces, quizás miles de veces, todavía nos siguen asombrando. Todavía nos asombramos. Todavía se nos pone el vello de punta. Todavía se nos saltan las lágrimas. A pesar, repito, de saber el texto de memoria y haberlo leído muchas veces, todavía nos sigue asombrando, se nos siguen poniendo el vello de punta. Y eso, os invito a que me acompañéis en la lectura de Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30.
Unos versículos que, igual que habéis citado de memoria los que os he dicho, también podéis citar esto de aquí. Dice el evangelista Mateo en el capítulo 11, versículo 28, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Repito, no sé cuántas veces lo habré leído, no sé cuántas veces lo habré escuchado, pero se me sigue poniendo el vello de punta al escuchar estas palabras. Y todavía me sigo asombrando. Aunque dijera el señor José Grau, el hombre de hoy no se asombra de nada. Los creyentes nos seguimos asombrando de la palabra de Dios cuando leemos estas palabras tan preciosas. Todavía sigo sin comprender desde mi naturaleza humana, sigo sin entender en su totalidad tanto amor y tanta misericordia aquí mostrada hacia seres humanos egoístas como los que hay ahora o como los que había antes. Quiero compartir en esta mañana 3 puntos en estos versículos que van del 28 al 30. En primer lugar, Jesús hace un llamamiento a las personas, un llamamiento que vamos a ver que es muy actual, que sigue siendo actual para hoy día. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Francisco Lacueva sustituye la palabra cargado por agobiado. Venid a mí los que estáis agobiados, que yo os haré descansar. Hermanos, es la persona de Jesús la que se atreve a decir lo que nadie jamás ha podido decir. Y Jesús es el que se atreve a decir y a cumplir lo que nadie es capaz de cumplir. Descanso a nuestras almas. Nadie en la historia puede decir estas palabras y cumplirlas. Yo os haré descansar. Jesús hizo un llamamiento a las personas de hace miles de años y sigue haciendo un llamamiento a las personas de ahora, en 2025. Unos años convulsos, años difíciles, años de inestabilidad, de conflicto, de guerra, de crisis. Un ofrecimiento de acudir a Él, de ir a Él. Venid a mí. Venid a mí. Hermano, y esto es increíble. Y esto sin duda es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida. No hay nada mejor en la vida que hayamos podido ir a Él. Y todavía es precioso y es increíble que todavía hoy día gente pueda seguir yendo a Él, para que nos siga dando de ese descanso. Y todavía pueden ir otras personas y creer en Él. El Señor Jesús hablaba en aquella época a gente desesperada, personas que trabajaban mucho, de sol a sol, personas que estaban cansadas, que estaban cargadas, que estaban siendo oprimidas por un imperio romano que los tenía castigados, que los cosía impuestos. Personas que no podían mantener a su familia, aún trabajando todo el día y todos los días. Pero además del sometimiento del imperio romano, también estaban sometidos por las pesadas cargas que les ponían los líderes religiosos del mismo pueblo de Israel. Escribas y fariseos que cargaban, que agobiaban al pueblo con pesadas leyes, mandatos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, una interpretación que no tenía nada que ver. Y el Señor Jesús hace un ofrecimiento a estas personas cargadas, cansadas, agobiadas, un ofrecimiento que es muy actual. Yo os haré descansar. Dice después, hallaréis descanso en vuestras almas. Y estas palabras serán sin duda un consuelo muy grande para todos aquellos que estaban
trabajados y cargados. Y hermanos, aunque hoy en España tengamos sin duda mejores condiciones que antes, que los que tenían en Israel, sigue pasando parecido. Aunque tengamos una buena, o vamos a dejarlo en una sanidad aceptable, aunque tengamos mejores horarios, mejores sueldos, aunque tengamos un sistema de pensiones, seguimos estando trabajados y cargados. La gente sigue estando trabajada y cargada y agobiada. Hermanos, muchas veces nos afanamos por querer tener lo que no tenemos. Y a veces nos entra inseguridad y nos entra incertidumbre en muchos aspectos. Y nos afanamos por esto, por lo otro, y quizá olvidamos las cosas importantes y nos centramos en lo que no es importante, en lo material. Y todo eso puede producir fatiga, que nos puede llegar a ahogar, a sofocar, se puede convertir en ansiedad, nos puede agobiar. Nos preocupamos por el ahora, ya sea por nosotros o sobre todo por nuestros hijos. ¿Qué será de ellos? ¿Tendrán un trabajo? ¿Tendrán un futuro? ¿Tendrán una salida laboral? Y Jesús me ofrece a mí y te ofrece a ti descanso para la parte que más sufre fatiga y preocupación, que es el alma. Pero hay que ir a Él, hay que mirarle a Él, hay que estar con Él. Hermanos, y si vamos, si miramos y si estamos con Él, encontraremos la liberación y el descanso para nuestra alma. Un detalle a tener en cuenta: no es Dios Padre el que nos está diciendo aquí que vayamos a Él. No es Dios Padre el que nos ofrece el descanso, como ha leído el hermano en Isaías 55, que sí es Dios: venid a mí, todos los sedientos, venid a mí. Aquí es el Dios Hijo, hecho hombre, es Dios hecho hombre, es el Señor Jesucristo el que te ofrece el descanso, es el Señor Jesucristo el que se hizo hombre, el que se hizo semejante a nosotros, el que se hizo siervo, el que estuvo en la tierra, el que sufrió dolor, persecución, rechazo, el que pasó hambre, el que pasó dolor, el que pasó enfermedad. Es aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, el que te está diciendo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es el Dios, como se nos pinta a veces, un Dios ajeno, un Dios lejano, un Dios que está sentado en el trono y no se identifica. No, es Dios hecho hombre, hecho siervo, el que te dice esas palabras, el que te garantiza que si vas a Él, Él te hará descansar. En segundo lugar, Jesús plantea una exigencia. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hemos visto en primer lugar que Jesús me ofrece un acercamiento a su persona. Y ahora me pide aprender de Él. Y curiosamente solo menciona dos aspectos de su carácter. Solo menciona dos: manso y humilde de corazón. Podía haber dicho otras muchas cualidades, podía haber dicho otros muchos atributos, pero dice solamente: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús puede haber dicho: aprended de mí, que soy el creador y el sustentador de todo el universo, de todo cuanto hay. Jesús puede haber dicho: aprended de mí, que soy omnipotente y todopoderoso. Jesús puede haber dicho: aprended de mí, que soy el Señor, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero no. Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Jesús no nos ofrece algo inalcanzable. Jesús no te ofrece algo que solo pueda competir a Dios y que tú no puedas llegar ahí, sino que Jesús ofrece algo que podemos y debemos hacer y debemos imitar. No que podamos, sino que debemos hacer. Ser manso y humilde de corazón. Hermanos, y resulta que el descanso para mi alma lo tengo aquí mismo, en ir a Él y en aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Decía Miguel de Unamuno en un poema muy conocido, Miguel de Unamuno, dice: agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame a mí por piedad, vuélveme a la edad aquella en que vivir es soñar. Es un precioso poema en el cual el poeta pide a Dios que agrande la puerta para poder pasar, porque hay algo en él que le impide pasar. Y luego termina diciendo: bueno, Padre, si no agrandas la puerta, achícame a mí, hazme humilde a mí, para yo poder pasar por esa puerta, hazme como un niño. La humildad y la mansedumbre. Hermanos, vivimos en una sociedad en la que lo normal, y lo pongo entre comillas, lo normal y lo lógico, es que los que saben estén por encima de los que no saben. Lo normal y lo lógico es que los jefes estén por encima de los que no son jefes. Lo normal en nuestra sociedad es que los que tienen más dinero, los que tienen más riqueza, los que tienen más poder, estén por encima de los que no lo tienen. Eso es lo normal, lo lógico, dentro de una lógica humana. Pero si vemos en Mateo capítulo 20, allí ocurre un suceso que trajo conflicto entre los discípulos. Acabaron peleados los discípulos. Riñeron, discutieron los discípulos. Porque la madre de Santiago y Juan pidió a Jesús que sentara a sus dos hijos a la derecha y a su izquierda en el reino. Claro, cuando se enteraron los otros, ya se pelearon, tuvieron bronca. Jesús, después de decirles: no sabéis lo que pedís, les dice en los versículos 25 en adelante de Mateo 20, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Es decir, es lo normal, es lo que acabamos de decir. Los gobernantes se enseñorean, y los que son grandes ejercen potestad. Pero esas palabras que vienen a continuación y que debieron entrarles como el cuchillo entra la mantequilla: mas entre vosotros esto no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Entre vosotros esto no será así. Hermanos, en el reino de Dios esto no es así. Por eso dice Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Características que tienen que tener sus hijos, características que tenemos que tener los que formamos el reino de Dios. Precisamente tenemos y hemos leído el mayor ejemplo de humillación en la persona de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo semejante a los hombres. Se hizo menos que un hombre, pues se hizo un siervo.
siendo el creador y el sustentador, se hace hombre, se humilla y no viene para ser servido, sino que viene para servir y para dar su vida en rescate por mucho. En tercer lugar, Jesús nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hemos visto primero que puedo acudir a Él. Luego hemos visto que puedo aprender de Él. Y ahora Jesús me está diciendo que lleve su yugo y que lleve su carga. Pero bueno, al menos me está diciendo que el yugo es fácil y que la carga es ligera. Hermano, lo que Jesús está pidiendo de mí y lo que Jesús está pidiendo de ti no es algo pesado, no es algo difícil, no es algo extremadamente difícil, no es algo que no puedas hacer. No es algo imposible, sino que es una carga ligera y un yugo que es fácil. ¿Sabe lo que era el yugo? El yugo era un aparejo que se le ponía a los bueyes para arar. Se le pone aquí en el cuello para arar. Los judíos utilizaban simbólicamente la expresión del yugo para hablar del yugo de la ley, el yugo de los mandamientos, el yugo del reino, el yugo de Dios. Y cuando dice que el yugo es fácil, literalmente significa que encaja bien. El yugo encaja bien. Los yugos que se hacían en Palestina en aquella época para los bueyes, al igual que se hacían en España hasta hace relativamente pocos años, se hacían de madera. Luego ya no, ya pasaron a hacerse de acero o de otro material ya metálico. Pero al principio los yugos de arar para los animales se hacían de madera. Y se llevaba el animal al carpintero. Y el carpintero le tomaba medidas al animal. Y según las medidas se le hacía el yugo a su medida para que le encaje bien. Y una vez que se había hecho ese yugo a medida, se volvía a llevar al animal y se probaba que el yugo encajara bien, que le entrara, que no le apretara, que tampoco tuviera mucha holgura, porque si tenía holgura le hacía también heridas, que tampoco le apretara, le hacía rozaduras, tenía que entrar a medida. Y eso era un trabajo de carpintero. Y un yugo no valía para un buey o para otro. Cada buey tenía su yugo a medida. Hay una leyenda, bueno, y como todas las leyendas, pues tampoco hay que hacerle mucho caso, una leyenda inventada que dice que en el taller de José se hacían los mejores yugos de buey de toda Galilea. Y que allí iban a su taller de muchos sitios a comprarle y a encargarle los yugos para los bueyes. Y en estos versículos que estamos leyendo es muy posible que el Señor Jesús estuviera aquí imaginando y recordando una escena del taller de su padre años atrás. Mi yugo es fácil, mi yugo encaja bien, como los yugos que hacía José, su padre, y seguro que Jesús también ayudaba a su padre en el taller. Hermanos, mis yugos encajan bien, mi yugo es fácil, significa que la vida que Jesús te da no es una carga pesada, no es una carga que te haga daño, no es algo que te haga herida, no es algo que te hace roce, sino que te encaja bien. Y cada uno tiene un yugo a medida, cada uno de los que estamos aquí. Hermanos, el yugo, la misión que tengas tú, el ministerio que tengas tú en la iglesia,
está hecho a medida para ti. Lo que Dios ponga en tu vida y lo que Dios ponga en la mía nos encaja perfectamente con nuestras necesidades, con nuestras habilidades y con nuestros dones. Porque seguro que sabéis que el que reparte los dones es Dios, ¿verdad? ¿Y sabéis cómo Dios reparte los dones? Como Él quiere. También dice que su carga es ligera. El yugo es fácil y la carga es ligera. Y tenemos que llevar estas cargas, esta mochila que cada uno tenemos que llevarla con amor. Y es que, hermanos, con amor las cargas son más ligeras. Se cuenta la historia de que un niño pedía limosna y llevaba a cuestas a otro niño más pequeño todavía, paralítico de nacimiento. Y alguien le dijo: niño, es mucha carga para que lleves a ese niño encima tuya. Y el chico respondió: no es una carga, Señor, es mi hermano. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Hermano, y aquí Pablo nos está enseñando cómo tiene que ser la relación dentro de una comunidad, dentro de una iglesia. Y es algo hermoso, es algo precioso formar parte de una iglesia, formar parte de una comunidad, como esta preciosa comunidad, esta preciosa iglesia que tenéis aquí en Cortijos Nuevo. Formar parte de un grupo de personas, un grupo de cristianos que venimos a lo mismo. Fijaros qué buen día hace hoy. Fijaros que se podían hacer muchas cosas, día de campo, ir a un lado, a otro, no, pero qué mejor sitio que venir aquí y estar los hermanos juntos en armonía. Y venimos con el mismo propósito, venimos a adorar a Dios y a darle la gloria y la honra y a darle gracias por todo lo que ha hecho y por todo lo que sigue haciendo por nosotros. ¿Hay acaso un lugar mejor que estar aquí en esta mañana? Hermanos, Dios ha querido en su voluntad y en su soberanía que yo pueda ayudar al hermano y el hermano me pueda ayudar a mí. Dios utiliza a hermanos para que ayuden a otros hermanos. Somos instrumentos de Dios en sus manos. El ser humano es un ser sociable. El ser humano tiene la necesidad de convivir con otras personas. Hemos sido creados para estar en sociedad, para relacionarnos, para ayudarnos. Y Dios ha querido que formemos parte de su iglesia. Y Dios ha querido, repito, que nos podamos ayudar unos a otros. Que yo te puedo ayudar a ti y tú puedes ayudarle a él y él me puede ayudar a mí. Y eso es algo maravilloso. Y para ayudar al hermano no hace falta tener nada especial, tampoco. Cierto que para trabajar en alguna profesión hay que tener titulación. Si quieres ser médico, pues tienes que estudiar medicina. Si quieres conducir un autobús o un camión, pues tienes que tener el carnet de camión y de autobús. Si quieres ser policía, pues tienes que aprobar unas oposiciones y ser policía. Hermanos, pero para ayudar al que lo necesita, y en este caso en concreto me estoy refiriendo al hermano en la fe, no hace falta tampoco nada especial. No hace falta un requerimiento especial, no hace falta una titulación especial. Todos podemos y todos debemos ayudarnos los unos a los otros. Algunos necesitan más ayuda que otros, ¿verdad? Y Pablo me está pidiendo que cumpla la ley de Cristo. Y esto es algo muy importante, hermano. Porque Pablo está diciendo aquí
que no solamente no ponga cargas en el hombro de mi hermano. Pablo está diciendo que no ponga cargas en el hombro, sino que me está diciendo además que le quite cargas y las lleve yo. Que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Que yo pueda ayudar al más débil, al más necesitado, al que esté sufriendo más. Que yo lleve parte de su carga. Que me humille de tal manera que lleve parte de su peso en mis hombros. Recuerdo el ejemplo de los amigos de Job. ¿Os acordáis que lo perdió todo? Todas sus posesiones, todos sus hijos. Y los amigos fueron a consolarle. Y estuvieron al principio una semana entera sentados delante de él sin hablar, doliéndose con el dolor de su amigo. Una semana de silencio a su lado. Luego más les valdría quizá haberse quedado callados. Algunas cosas que dijeron, más les valdría no haber hablado. Pero a veces simplemente una persona puede necesitar eso de nosotros. El saber que estamos ahí, a su lado. Hermano, estoy aquí para lo que necesite. Cuenta conmigo. Aunque sea en silencio a su lado. Hermanos, y esto no es algo que solamente sea responsabilidad de los ancianos, de los obreros o de los diáconos. Pablo nos dice, tranquilos, que el anciano o el obrero pues va a sobrellevar las cargas de todos vosotros. No os preocupéis. No. Dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Incluso tú puedes y debes también llevar parte de las cargas del obrero o del anciano. Le puedes ayudar también a sobrellevar parte de sus cargas. Y es verdad, hermanos, que a veces, tristemente, las relaciones entre las personas no es lo más fácil, ¿verdad? Somos como somos y tenemos nuestros defectos, nuestras manías, y no es fácil la convivencia siempre. No es fácil la relación. Pero, hermanos, por otro lado, somos conscientes del privilegio tan grande que supone pertenecer a la Iglesia. ¿Somos conscientes del privilegio que supone el poder tener a alguien en la Iglesia que te escuche, que te ayude, que se interese por ti, por lo que te pasa? El saber que eres importante para los demás. Al igual que lo es el saber que hay gente que cuida de mí y se interesa por mí, pues también tú lo puedes hacer. Ya para terminar, no sé si alguna vez habéis escuchado o habéis leído la conversión del predicador inglés Charles Spurgeon. Él la cuenta unas 280 veces a lo largo de sus sermones. Queda registrada, casi 300 veces cuenta él su conversión. Spurgeon era hijo y nieto de pastores. Él iba a la iglesia, pero no se había convertido aún. Un día, un domingo, dice que cayó una tormenta de nieve grandísima y no pudieron ir a su iglesia habitual. No se podía coger el coche, lo que fue, no, se quedaron en casa. Y él sabía que había una iglesia pequeña, una iglesia metodista, a la vuelta de la esquina de su casa. Y él con 15 años decidió ir a esa iglesia, a visitarla, nunca la había visto. Cuando entró a la iglesia dice que apenas había 12 personas. Pues la gran mayoría no pudieron ir por el temporal de nieve. Ni siquiera pudo ir el pastor de la iglesia, que ese día además le tocaba predicar. Así que tuvo el mensaje un hombre alto y delgado, cree que era o sastre o zapatero,
un hombre muy humilde y muy sencillo, un hombre con muy poco conocimiento de las Escrituras, y un hombre que se trastabillaba y que se equivocaba. Dice que este hombre alto y delgado leyó el versículo de Isaías 45, 22, que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y este hombre decía en la predicación que el mensaje, que el versículo es simple y es sencillo. Dice, mirad. Y para mirar no hace falta un gran esfuerzo. No hace falta tampoco un gran conocimiento. Solo es mirar. Mirad. Puede mirar cualquiera. Decía este hombre, ya seas más listo o seas menos listo, seas más rico o seas más pobre, puede mirar cualquiera. Y seguía diciendo este hombre, mirad a mí. Dice, porque mirarte a uno mismo no sirve para nada, hay que mirar a Dios, hay que mirar a Jesús, allí colgado en la cruz, muerto y sepultado, mirar a Jesús resucitado y ascendido a los cielos, mirar a Jesús allí sentado a la diestra del Padre. Dice Spurgeon que después de estar este hombre 10 minutos más repitiendo lo mismo, que este hombre le miró, que estaba ahí sentado, y le dice, joven, es la primera vez que vienes, no te conozco nunca, pero se te ve muy miserable. Joven, mira a Jesucristo. Mira a Jesucristo. No tienes más que hacer que mirar y vivir. Dice que inmediatamente se dio cuenta Spurgeon y en ese momento vio el camino de la salvación. Dice que no recuerda qué más dijo en su mensaje. No recuerda cómo terminó. No se fijó mucho más en el resto de las palabras, porque se le quedó grabada la idea. Mira a Jesucristo y vive. Ese día, el gran predicador creyó en Jesús por la gracia de Dios y 4 meses después fue bautizado. Hermanos, hemos visto, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La invitación de Cristo es para los que están trabajados y cargados, no para los que se creen dignos y rectos. Jesús se dirige a aquellos que quieren deshacerse de su situación de dolor, ya sea causado por el pecado o por la desgracia, por la ansiedad o porque alguien le esté imponiendo cargas en su espalda. Todos son invitados a ir a Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, cierto es que la invitación es principalmente para los que aún no han creído en Él. Y si aquí en esta mañana hay alguien que aún no ha creído en Jesús como Señor y Salvador de su vida, tienes que ir a Él. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que creer en Él como Señor y Salvador de tu vida. Y tendrás la salvación eterna. Pero esta invitación también va dirigida para los que ya hemos creído y para los que llevamos muchos años en el Evangelio o para los que lleváis menos en el Evangelio, da igual. También la invitación es para los que somos cristianos. Hermanos, porque es un privilegio el saber que podemos acudir a Él cuando queramos, cuando el trabajo peligre, cuando los estudios no vayan bien, cuando hayas roto una relación con alguien que querías, cuando tengas ansiedad, cuando tus hijos, tus hermanos u otros familiares no van por el camino que debieran o se han apartado de los caminos de Dios, cuando algún ser querido tuyo está enfermo o estás enfermo tú, cuando has perdido a alguien recientemente, cuando un ser querido ha fallecido,
cuando tu alma se encuentra agobiada, cargada, cuando la mente la tienes cargada y ocupada con 1000 cosas, cuando parece que en cualquier momento vas a explotar, cuando parece que el mundo se te viene encima, cuando parece que todo está perdido, cuando estás cargado a más no poder y tus hombros ya parece que no soportan más carga. ¡Qué maravilla! El ofrecimiento que te hace Jesús. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Os acordáis del Salmo 23? Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Cómo sigue diciendo? ¿Cómo? Me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. ¿Cómo sigue? Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Luego dice, aderezas mesa delante de mí, delante de mis angustiadores. Y aderezar mesa es limpiarte la mesa, despejarte la mesa. Es decir, cuando tengas la mesa llena de papeles, de cosas, que estás agobiado, adereza mesa delante de mí, te la limpia. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, qué maravilla el ofrecimiento que nos hace Jesús. Qué maravilla el saber que no impone condiciones duras. Lo único que nos pide es acercarnos a Él con humildad y mansedumbre. Dos cualidades que podemos y debemos imitar. Qué maravilla, hermanos, saber que su yugo es fácil, que encaja bien, que encaja a medida, que no te hace daño, no te hace herida, y que su carga es ligera. Hermanos, qué maravilla que todavía siga valiendo esta afirmación, venid a mí. Pues hermanos, vayamos a Él. No hay que hacer nada más, sino ir a Él. Enseñamos esto a nuestros hijos, enseñamos esto a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. Enseñemos esto a este pueblo de Cortijos nuevo. Mostremos esto a un mundo y a una sociedad que se basa en principios, muchos de ellos buenos, por supuesto, pero que no son suficientes. La ética y la moral no es suficiente y nunca lo serán. La diferencia está en Jesús, solo en Jesús. Y este ha de ser el mensaje que debemos dar a las personas que aún no conocen a Jesús, que la diferencia está en Jesús, que Él es alguien único, que puede dar descanso y tranquilidad a todo aquel que vaya a Él. Y queremos que Él dirija nuestra vida, que Él tome el control de todo nuestro ser.